Hacia ti, Padre. Aleluya. Que nos tengas misericordia. Así es. Te damos gracias por habernos dado una semana más de vida. Amén. Por todos los favores que hemos recibido al concluir esta semana, Señor. Hoy empezamos, Señor, un nuevo mes. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia nos acompañe. Y que como fue enero, sea febrero un mes de bendición, Señor. Amén. Anhelamos de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, Señor. Y ahora, Padre, te suplico que seas tú el que hables a través de mi persona, Amén. que tomes mi voz, mis palabras, mis gestos, y que pongas, Señor, en el corazón de tus hijos que estamos aquí, tu palabra que va a ser hablada y leída. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando enfrentamos cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier desaveniencia que este mundo nos ofrece? ¿A dónde recurrimos? ¿Cómo nos encontramos cuando escuchamos noticias que no nos halagan? ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas que nosotros tenemos? Piense un momento en la circunstancia, en el día que tuvo que pasar usted una situación adversa. Acuérdese de esos días, de esos segundos. Acuérdese un momento de lo que usted tuvo que pasar. No es nada fácil cuando hay dolor en nuestros cuerpos y estamos enfermos. No es nada fácil cuando hemos perdido un trabajo. No es nada fácil cuando nuestras finanzas están quebradas. No es nada fácil cuando no vemos a la familia en las condiciones que quisiéramos. Es decir, hay tantas cosas que nos ha ocurrido en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho usted o qué hacemos cuando enfrentamos esas situaciones adversas? ¿A dónde vamos? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor nos dice en su palabra. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 4, y se ponen de pie, por favor. Voy a dar lectura a algunos versículos de este pasaje bíblico. Voy a repetir la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, y voy a dar lectura a algunos versículos, empezando desde el versículo 7. Cuando tengamos la palabra decimos amén. Amén. La palabra del Señor lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Avanzo al 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Tomen asiento, por favor. El apóstol San Pablo empieza subrayando, dice, habla de la fe. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En primer lugar, hay que reconocer la historia de nuestros cuerpos. El Señor creó al hombre, Adán, a través de un soplo, le tomó del barro. Nosotros somos barros, hermanos. Por eso
Cantamos y nos acordamos que el alfarero es Cristo Jesús. Tú eres el alfarero, cantamos, que con sus manos nos has formado. Amén. Él es nuestro alfarero, nosotros somos el barro. Por eso, amados hermanos, cuando estamos pasando situaciones serias, no nos quejemos, no le cuestionemos al Señor, aceptemos las cosas, porque si nosotros no aceptamos, entonces no estamos en la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la disciplina del Señor, cualquiera que sea la circunstancia que estamos pasando, tenemos que aceptar con firmeza lo que está ocurriendo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor nos disciplina y nosotros no aceptamos, entonces nos convertimos en bastardos. Bastardos quiere decir una persona, un individuo que no tiene padre. Usted y yo tenemos el Padre eterno, Amén. el Padre de misericordia. ¿Por qué reconocemos eso? Dice la palabra de Dios, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas en un grado de excelencia. Nosotros aceptamos lo que nos pasa, estamos de acuerdo con el Señor, lo que está ocurriendo, y el Señor funciona, se hace presente en nuestras vidas con grado de excelencia. Es el que nos da la fortaleza, es el que nos da la esperanza, es el que nos da la vida, Él es el que no permite que sigamos insistiendo en nuestro dolor, porque Él es el que nos ha resguardado de todo. Así que recordemos, hermanos, en primer lugar, somos barros, somos hechuras de Dios, pero a través del Señor nosotros estamos a un nivel de excelencia. Amén, hermanos. Amén. La palabra continúa y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El apóstol San Pablo apunta, dice, estamos atribulados en todo. Se entiende, amados hermanos, que el apóstol San Pablo, cuando escribe esta epístola, él estaba sufriendo, atribulado en todo. Él estaba padeciendo. Él escribe las cartas, las epístolas, desde una cárcel. Imagínense ustedes cómo se habrá sentido él. Pero menciona y nos dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La tribulación, la prueba, es algo que nosotros no podemos decir que no nos venga. Algún momento, en alguna circunstancia, la tribulación llega. Por eso el Señor ya nos anunció y nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. No podemos nosotros negar, no podemos nosotros, hermanos, decir, no tendremos nunca ninguna tribulación. Eso viene en algún momento. Pero cuando viene y nosotros soportamos y entendemos que viene la tribulación, pero no estamos angustiados, no estamos en apuros. Es decir, viene esa angustia, viene esa desesperación, pero nosotros no sentimos un fracaso. Estamos creyendo que en algún momento el Señor va a darnos la solución que nosotros deseamos. Amados hermanos, la característica del impío, ustedes han oído, ustedes saben, es culpar todo a Dios. Hay pecado en el mundo entero, hay violencia, hay accidentes, hay plagas, hay terremotos, hay inundaciones, hay injusticias. El impío, ¿a quién culpa? A Dios. Él tiene la culpa de todo. Pero no queremos entender que es el resultado del pecado. Dios no formó esta tierra para maldecir a la gente. Dios creó esta tierra para bendecirnos. De no miremos desde el comienzo, hermanos. Miremos al jardín de Edén. Yo me imagino esas frutas tan maravillosas y deliciosas que tuvo Adán y Eva. Los planes del Señor no era que usted y yo salgamos a trabajar o que las madres de familia tengan que dejar a sus hijos. Ese no fue el plan del Señor. El plan del Señor fue la creación para que el hombre y la mujer y sus familias disfruten de la creación. Por eso no le dio ningún quehacer doméstico a Eva, ni tampoco ningún trabajo a Adán. El Señor creó, imagínense ustedes ese lugar, el jardín de Edén, lleno de frutas, de todo. La idea del Señor era entonces crear una humanidad para que todos los días le estemos alabándole a Él. Esa fue la idea. No era la idea de que todo el mundo salga a trabajar y a trabajar y a trabajar
Y muchas veces con el dolor del corazón dejar a los hijos encargados. Ese no fue el plan de Dios, nunca. El pecado transformó en esa situación. Pero Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. A través de su muerte, Él vino a dejarnos esperanza. Amén. Todo el mundo estábamos perdidos. Todo el mundo se había degenerado. Todo el mundo no tenía ninguna esperanza. Por eso, en este Nuevo Testamento podemos entender que estamos nosotros en muchas ocasiones atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué razón? Porque el Señor pone ese toque en nuestras vidas de esperar. Estamos en esa tribulación, en esa prueba tremenda. A veces perdemos de vista, hermanos, al Señor y estamos concentrados en nuestra mente, apuntando solamente a la situación fatal por la cual estamos viviendo. Eso es lo que quiere el enemigo siempre. Y no puede haber cosa más miserable en nuestras vidas que estemos concentrados en lo que nos está ocurriendo. El problema está aquí en mi mente y sigo yo dándole cabida al enemigo para que ese problema llegue a mi corazón y quizás yo empiece a dudar de la gracia de Dios. No le deje nunca, hermanos. Es que entendamos y escuchemos bien la palabra. Estamos atribulados, hermanos, pero no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. El cristiano no tiene que estar desesperado por lo que nos está ocurriendo, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, algún día ya pasamos una prueba difícil. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén? Amén. Algún día usted y yo pasamos por una prueba álgida que no sabíamos de veras cuándo se iba a acabar. Yo me acuerdo cuando estuve enfermo, y siempre repito eso que viene a mi corazón cuando predico, cuando estoy bien enfermo, y mi esposa me decía, no, algún día se va a acabar. Pero yo te veía, ¿cuándo? Ya es el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, ya he ido 7 veces al hospital, he tenido 4 operaciones en ese periodo. ¿Cuándo? Mi esposa decía, y algún día se va a acabar. Y yo pensaba que eso no se iba a acabar, porque así somos. Pero se acabó, hermanos. Amén. Se terminó. Y esas operaciones nunca más regresó a mi vida. Amén. Pero el momento en que nos ocurre eso, sí causa dolor, sí causa angustia en cierto aspecto. Pero cuando estamos nosotros sostenidos bajo la gracia de Dios, se hace más liviano la situación que estamos viviendo. Así es. El Señor nos da respiro. Podemos gozar de la paz que Él quiere. La palabra del Señor continúa y dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En estos tiempos, amados hermanos, un segmento poblacional en este país puede estar perseguido. Escúcheme bien esto y hermanos, grábense en su corazón lo que la palabra del Señor está diciendo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puede haber persecución de cualquier clase, hermanos. Recordando siempre, amados hermanos, lo que ocurrió cuando en el libro de Hechos nos habla la inauguración de la iglesia de Cristo. No hubo persecución fatal para el pueblo de Dios. Esa persecución que no era solamente como hoy, quizás encerrarle a una persona que no tenga documento y deportarle. En aquel entonces eran perseguidos para ser muertos, les asesinaban. Cuando nosotros miramos ese estadio en Roma y vemos cómo les ponían a los cristianos para que sean devorados por las fieras, eso es persecución. Eso es algo tremendo que tuvieron que pasar en aquel entonces los hijos de Dios. Cuando nos acordamos que misioneros han ido a ofrecer sus vidas a cambio de la palabra y les asesinan. En el mismo país donde yo nací, Ecuador, en la década de los 50 se produjo una situación tremenda que se dejó una historia grande a nivel mundial. Fueron asesinados misioneros en la parte oriente a través de los Aucas, una tribu indígena. Esos hombres escribieron con sangre el Evangelio. Aquellos hombres dieron la nota especial de que a pesar de las pruebas que tuvieron que hacer, fueron misioneros dando la palabra del Señor. Y es interesante, hermanos, que a pesar de yo haber nacido en ese país, mientras fui cristiano nunca leí ninguno de los libros que fueron escritos por ellos. Y recién en el seminario
puede escribir y también puede leer y escribir un papel, un documento sobre ese libro. ¿Cómo tuvieron que sufrir ellos? Esa persecución terminaba siempre en muerte. Se dice que la muerte de los apóstoles fue desastrosa, hermanos. Algún día, si ustedes se acuerdan, yo prediqué sobre la muerte de cada apóstol. Una muerte trágica. ¿Y qué hablar del Señor? Entonces, amados hermanos, sí, podemos estar perseguidos, hermanos. Podemos estar afligidos. Pero Dios está cuidando de sus vidas. Amén. Dios está cuidando de nuestras vidas. Amén. Y Él está infundiendo en cada de nosotros esperanza. Está infundiendo paz. Amén. Pero aún así, hermanos, tenemos que reconocer que no nos está pasando nada, ni nos pasará nada grave, en comparación a aquellas vidas que al comienzo los apóstoles y sus seguidores de Cristo tuvieron que pasar. Sí. Aquí, hermanos, si algún indocumentado es apresado, no le van a asesinar. Sí, le van a deportar a su país posiblemente. Pero no es tan grave, no es tan serio como cuando se puede escuchar casos extremadamente difíciles de aquellos hombres que dejaron sus países y fueron a predicar la palabra del Señor. No estamos viviendo en ese asunto. Pero aún así, como somos de carne y hueso, estamos preocupados, que es normal. Estamos pensativos, que es normal. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Cristo está con usted, guardándole de toda situación adversa, hermanos. Amén. La palabra del Señor continúa diciendo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cada vez que tenemos que pasar, hermanos, alguna prueba, alguna tribulación, recordemos el sacrificio que el Señor hizo para darnos la salvación eterna. Miremos lo que estamos pasando versus lo que el Señor tuvo que pasar cuando estuvo acá. Miremos el dolor que sintió Él, como siempre les digo, cuando le pusieron esos clavos de 14 centímetros. Miremos, hermanos, a Cristo cuando le escupieron en su rostro, cuando le dieron latigazos y perforaron su espalda, cuando le pegaron, cuando hicieron cosas increíbles, hermanos, cuando recorriendo a la cruz, la gente que le veía le insultaba, le hablaba y gritaba a la gente a todo pulmón: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Entonces el Señor quiere que recordemos lo que a Él sucedió, lo que Él pasó, lo que a Él le sucedió, las tribulaciones que tuvo que pasar. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es muy simple y profundo, hermanos, para que las cosas que nosotros estemos pasando, hagamos una evaluación y digamos: realmente lo que me está pasando a mí es nada. Para que nosotros mantengamos esa fe, para que no por una cosa que nos está ocurriendo, cualquiera que esa sea, podamos delinquir en nuestra fe. Hermanos, dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo estoy muy contento que he oído de ustedes, muy agradecido al Señor de ustedes, hermanos de Venezuela especialmente. He dicho: bueno, si viene la deportación, que me venga, me regreso a mi país y punto, y que se haga la voluntad de Dios. Lo dicen con sonrisa, lo dicen con alegría, lo dicen con una firmeza espiritual. Esos son ustedes, hermanos, mujeres y hombres de fe, que no están claudicando ante una situación que puede darse. Si quiere el Señor, me voy, pero el Señor está conmigo. Eso significa fe. Yo les felicito, hermanos. Una hermana me escribió y realmente es increíble la forma como me decía esta persona sobre la situación que están pasando, pero que había fe y que si tienen que deportarme, que me deporten. Hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe en quién ha creído. Amén. Porque usted entiende que Jesucristo es el autor y consumador de su vida. Aleluya. Y que esté aquí en la China y en la Conchinchina y en Venezuela y en Ecuador y en cualquier lugar, Cristo va a seguir con usted. Porque la obra que le ha empezado la va a perfeccionar. Amén. Pero a pesar de ello, hermanos, quiero animarles a ustedes a pensar en lo siguiente. Escúcheme bien. A pesar de que ustedes hagan esa firmeza y esa convicción de que están esperando la gracia de Dios, quiero decirles que el Señor tiene lo mejor para ustedes. Aleluya. Quiero decirles que no podrán nadie tocarles a ustedes, hermanos, porque hubo un propósito grande en sus vidas para venir acá. Ha habido un propósito de primera, incomparable, que ustedes están en esta iglesia, hermanos, o en cualquier iglesia que hubiera podido irse. El Señor ha sido bueno en sus vidas y va a seguir siendo el
en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ofrecido, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el Fin del mundo, hermanos. Esa promesa incondicional es la que nos tiene que a nosotros permitirnos vivir con paz, con tranquilidad. En el versículo 16 la palabra del Señor dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amados hermanos, el apóstol San Pablo nos está animándonos y nos dice, no desmayamos. Cuando un cristiano quiere desmayar, recordemos esta porción bíblica, no desmayamos. Quiere decir, hermanos, que no nos dejamos nosotros someternos, no permitimos estar sometidos, mejor diría, a las acechanzas del enemigo. Porque es interesante comprender esto, hermanos. Cuando algo nos está pasando, cuando algo no está cuadrándose en nuestras vidas, inmediatamente el enemigo viene a poner basura en nuestras mentes. Inmediatamente él empieza a trabajar, tiene una rapidez increíble. Y nos dice el apóstol San Pablo, nos dice el Señor, no vamos a desmayar, hermanos. No vamos a sentir ese desmayo que nos quita la alegría, el gozo, mejor diría, del Señor. Ese gozo que es eterno. No podemos nosotros desmayar y permitir que nuestro tiempo de oración no se haga porque estoy yo desmayando, porque mi espíritu está desmayando, porque ya no tengo deseos de orar, porque ya no tengo deseos de leer la Biblia, porque ya no tengo deseos de congregarnos. El cristiano no tiene que ser así, hermanos. Somos valientes, somos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos, hermanos, un futuro, hay esperanza. Y por último, recordar siempre que usted y yo tenemos una mansión en el cielo, hermanos. Esta mañana le decía a mi esposa, o anoche creo, le decía, qué bueno que cuando nos vayamos ya, todo pago de luz, de agua y de todo se acabó. Todo pago de renta, de hipoteca y cosas se acabó. Y lo que es más, le decía, tenemos una mansión en el cielo. Amén. Así es que, hermanos, este asunto de aquí es temporal. Así es, Señor. Dice la palabra del Señor que somos aves de paso. Lo que tenemos aquí es temporal. Estamos aquí de una forma temporal. Y siempre les digo, vean ustedes sus edades y vean cómo el tiempo ha recorrido a una velocidad increíble. Ayer hablaba con un sobrino que tenía que ministrarlo y le digo a esta persona, a este sobrino, ya cumplí 80 años. Dice, tío, ya cumplí 80 años. Sí, digo, ya cumplí 80 años. Dice, pero sigue predicando. Digo, sí, sigo predicando hasta cuando el Señor quiera. Pero el asunto es entender, hermanos, cómo han pasado los tiempos, cómo han pasado los años. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros los cristianos cuando vemos nuestra edad? Decimos, gracias, Señor, que sea el año que ya me vas a llevar. Nosotros no estamos preocupados, nosotros no estamos diciendo, estamos demasiado viejos. Aunque el Señor nos diga, como le dijo a Moisés dijo, ya estás viejo, ya tengo que llevarte, gracias, Señor. A Josué le dijo, ya estás viejo, tengo que llevarte, gracias, Señor. A mí me puede decir cualquier momento, el Señor, Marco, ya estás viejo, te voy a llevar, gracias, Señor. Porque nosotros sabemos a dónde vamos, hermanos. Amén. Entendemos realmente en esta mañana cuál es nuestra ciudadanía, hermanos. Yo espero que sí, hermanos. Entendamos que nuestra ciudadanía es en el cielo. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Ese estatus, hermanos, que podemos tener de inmigración o de ciudadanos, nací en este lugar, luego me naturalicé, etcétera, etcétera, es temporal. Pero lo que es eterno es lo que tenemos nosotros después de la muerte, hermanos. Aleluya. Sin embargo, mientras estamos aquí en el mundo, ¿qué está haciendo el Señor? Está bendiciéndonos, dándonos trabajo, dándonos salud. Tenemos un techo donde vivir. Aleluya, diría yo, que yo no sé de ningún hijo de Dios de esta iglesia que sea un vagabundo, como se inglés, un homeless. No hay. Aleluya. Todos tenemos una camita para descansar, Amén. un techo. Tenemos la comidita todos los días porque Amén. el Señor está preocupado de nosotros. Y por último, el apóstol San Pablo nos dice eso. Si nosotros tenemos el abrigo y el techo y el alimento, vivamos tranquilos, en paz, contentos de lo que tenemos. Amén. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Usted y yo está
la tutela, bajo las alas de Cristo, bajo la protección de Él, bajo la guía de Él, bajo la bendición de Él, bajo la provisión de Él. Por tanto, no tenemos por qué temer, hermanos. Así es, Señor. Y vamos a ser firmes siempre, hermanos, manteniéndonos como soldados de Cristo cuando venga la prueba de la tribulación. Amén. Nosotros no somos de aquellos que estamos viviendo para ser derrotados. Nosotros no somos cobardes. Dice la palabra del Señor también que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Usted y yo no somos cobardes, Sí, somos Señor. soldados de Cristo, Amén. que sabemos manejarnos en la prueba de la tribulación y después vemos la gloria de Cristo. Aleluya. Continúa la palabra del Señor y nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso. ¿De qué? De De gloria. gloria. De gloria, hermanos. Amén. Todo lo que nos ocurre, hermanos. Entonces, qué bendición es poder decir, hermanos, que las cosas que nos está pasando nos producen en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Y por qué, hermanos? Si usted analiza unos segundos de este momento que estoy predicando y se acuerda en estos segundos la prueba difícil que tuvo que pasar o la que tuvo que vivir en la que parecía que no había un túnel, una puerta para tener ese túnel oscuro, y después el Señor permite que salga de ese túnel y que esté disfrutando. Cuando usted se acuerda de eso, ¿no es cierto que es una bendición grande, hermanos? Decir, ay Padre, qué maravilloso que tú fuiste conmigo, que cuando yo estuve en esa prueba tan álgida, tú me sacaste de allí y ahora vivo en bendición. Amén. ¿Y para qué hizo ese Señor? Para que usted tenga en su corazón no solamente un descanso espiritual y físico, sino para que algún día comparta a otra palabra. Yo tuve que pasar por esto, para llegar donde yo estoy. Porque un cristiano que no tenga testimonio, que no tenga que contar nada de lo que ha tenido que pasar, no tiene testimonio. Pero los cristianos que hemos sabido llorar, que hemos estado con pruebas duras, difíciles, que hemos pensado a veces que ya claudicábamos y que no pasaba nada, y cuando el Señor nos levanta, podemos decir, esto yo tuve que pasar, pero el Señor estuvo conmigo. Es decir, tenemos testimonio. El apóstol San Pablo es un hombre lleno de tantos testimonios, hermanos, para contar de toda su vida. Cuando usted quiera leer la hoja de vida de él, vaya a Corintios capítulo 11, y usted va a ver el currículum, la vida del apóstol San Pablo. Eso es precioso, porque eso es lo que quiere el Señor, porque solamente a través de esas pruebas, de las tribulaciones, de esas necesidades, de esas angustias, logramos que madurar en el Evangelio. Esas experiencias nos someten a estar más cerca del Señor, a buscarle con mayor denuedo. Cuando no pasa nada, dulce vida. Pero cuando viene la prueba difícil, le buscamos al Señor. Nos conectamos más con Él. Aunque no creamos, hermanos, esas pruebas en nuestras vidas cristianas son saludables porque nos ayuda a crecer espiritualmente, hermanos. Amén. La palabra del Señor continúa y dice, no mirando, escuchen bien esto que es muy, muy precioso, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué precioso. Amén. No mirando con ojos humanos lo que puede ocurrir en nuestras vidas, no mirando lo que se acaba, no mirando lo que hoy es y mañana no es, sino mirando la bendición eterna. Hay que ver lo que es eterno. Hay que mirar, amados hermanos, lo que puede a nosotros darnos la esperanza. Lo que vemos es temporal, es del mundo, se acaba, pero lo que no vemos es eterno. ¿Qué es lo que no vemos? Por ejemplo, el estar en las bodas del Cordero. ¿Qué es eterno? El tener algún día la oportunidad de verle cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, al apóstol San Pablo, a Moisés, a Jeremías, a David, a Salomón. Esa cúpula que Dios tuvo en esta tierra para bendecir a su pueblo. Era un José. Yo siempre menciono que estaría encantadísimo después de ver a Jesús tener una cita con José y que me cuente todo lo que en la función administrativa
pudo hacer por Egipto y lo convirtió en un pueblo poderoso. Eso es lo que nosotros no vemos, pero que tenemos que ver por fe, que algún día estaremos en esas condiciones. Imagínense ustedes, hermanos, y con esto concluyo. Imagínense ustedes, hermanos, que el día Nirio, qué bueno que seas al lado mío, yo te abrazo. ¿Cómo se sentiría el hermano Nirio? ¿Cómo estaría el hermano Luis y cada uno de nosotros? Que venga Jesús y nos llame. Ven, buen siervo fiel. Por lo poco has sido fiel, por lo mucho te pondré. Entra al gusto de tu Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que es eterno. Pero dejar de ver lo que no es eterno, hermanos. Esto se acaba a cualquier momento. Pero lo que nunca se acabará es la gracia, la misericordia, el favor y la aprobación de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Padre mío, nuestras pruebas, tribulaciones, persecuciones, en este momento quedan enanas frente a tu gloria, porque estamos rodeados del poderoso gigante que es Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que nos cuida, el que nos anima. Señor, no tenemos temor de nada, Amén. porque tú estás con nosotros. Tú nos conducirás por los caminos que tú creas conveniente y nosotros aceptaremos lo que tú menciones, lo que hagas y que tú seas el que decides nuestras vidas. Así es, Señor. Pero Señor, en estos tiempos, danos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu fortaleza, Señor. Nosotros somos más que vencedores, Señor. Aleluya. Nosotros no hemos perdido jamás una sola batalla, porque tú eres el que has peleado por nosotros, Señor. Aleluya. Te entregamos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, para que, Señor, tú nos llenes de paz, de esperanza, porque tú eres el alfarero, tú eres de quien nos cuida, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Voy a pedirle a la hermana Seña y a la hermana Sori que pasen adelante para que me ayuden a compartir la Santa Cena. Voy a pedir a la hermana Sori que ore, por favor. Nos ponemos en pie todos, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos una vez más de compartir la Santa Cena, que representa un acto maravilloso. Gracias, Dios, te damos por este pan, que representa tu cuerpo, que fue molido en esa cruz, por salvación nuestra. Amén. Por salvación nuestra, Padre. Gracias Aleluya. por ese sacrificio. Gracias por esa obediencia, oh Jesús. Te damos muchas gracias por ese momento y por tu gran amor manifestado a través de esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, continuamos delante de tu presencia, mi Dios, agradecidos a ti, Señor, por este momento que podemos, Dios, hacer en representación, Dios, de esta última cena, Sí, Señor. cuando tú entregaste a tu Hijo, Jesucristo, para que muriera por nosotros en esta cruz y fuera derramada tu sangre, Señor, que está representada en este vino, Señor. Así es, Señor. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio. Te pedimos, Dios, que podamos siempre, no en este momento, sino siempre sentir en ese momento, Señor. Así es, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mientras usted sigue teniendo los elementos de la Santa Cena, siga orando, por favor. Y pídale al Señor la petición que quiere usted hoy día. Señor amado. Mientras está orando, pídale al Señor la petición que más anhela. El Señor, cada vez que tenemos el compartimiento de la Santa Cena, está listo para darnos una petición, un milagro, si usted quiere, en nuestras vidas. Pídale lo que anhela. Pedid y se os dará, dice el Señor. Lo que más anhela en su vida en este momento, ¿qué es? Dígale al Señor. Y antes de compartir la cena, voy a orar por cada persona.
Pero dígale este momento, el Señor está listo para escucharnos. Señor amado, ¿a dónde más iremos? Sino donde ti que tienes palabra de vida eterna, Señor. Regálanos la petición que te hemos pedido en esta mañana, Señor. Por favor. Por amor a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplico la petición que tus hijos te pusieron en tu altar. Concédenos, Señor, por amor a tu nombre. Sí, Padre. Tu misma palabra dice, pedir y se os dará. Te hemos pedido esta mañana. Sí, Padre. Y nos sentimos tan felices de poder compartir esta Santa Cena porque nos acordamos y traes a nuestra memoria el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocemos que somos lavados por la sangre de Cristo. Reconocemos, Señor, que tú nos apartaste desde el vientre de nuestras madres. Reconocemos, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y dice tu palabra en Efesios 1:4 para que seamos santos y sin mancha, Señor. Sí, Señor. Padre Santo, acepta nuestros corazones, nuestras vidas. Nada tenemos que darte, nada podemos ofrecerte porque no tenemos nada, Señor. Solamente te damos nuestro corazón para que nos tengas misericordia y nos laves con tu sangre preciosa. Gracias, mi Jesús, por habernos permitido estar aquí reunidos para compartir la cena que tú nos enseñaste, para que tengamos memoria de ella, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Proceda, por favor. Mi Padre amado, te damos gracias por haber aceptado nuestras peticiones y por habernos dado la vida en este día para compartir la Santa Cena. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor.